Me llamo Raquel Fernández y soy investigadora predoctoral en el Instituto de Óptica del CSIC. En este vídeo voy a intentar acercaros un poco al mundo de la fotónica. Esto que veis aquí es un circuito integrado, lo que todos conocemos como microchip. Simplemente es una pequeña estructura sobre la que se fabrican los circuitos electrónicos que componen toda la tecnología que nos rodea. Ordenadores, televisiones, teléfonos móviles, relojes inteligentes. Durante las últimas décadas hemos presenciado la incesante carrera por conseguir dispositivos electrónicos cada vez más pequeños, más rápidos, inteligentes y más económicos. Y es que esta tecnología se ha podido conseguir gracias a la miniaturización de los circuitos electrónicos, proporcionando dispositivos portátiles e incluso vestibles, que ofrecen un sinfín de funcionalidades y nos conectan a múltiples nubes de datos y servicios de streaming. Sin embargo, esta continua reducción de las dimensiones ha hecho que la microelectrónica tope con un límite muy difícil de superar, donde la señal se distorsiona, los sistemas se sobrecalientan y el consumo energético se dispara. ¿Y cómo la fotónica solucionaría este problema? Reemplazando los chips electrónicos por chips fotónicos. Una forma simplificada de explicarlo es que los cables dentro de estos chips fotónicos son fibras ópticas rectangulares, muy pequeñas con una anchura de tan solo unos cientos de nanómetros, es decir, son 100 veces más finas que un pelo y se conocen como guías de onda. A través de estas guías de onda se pueden enviar grandes cantidades de datos a la velocidad de la luz y además utilizar múltiples señales utilizando las diferentes longitudes de onda o colores de la luz. Es necesario que dentro de estos chips fotónicos tengamos componentes que nos permitan manipular la luz, es decir, filtrarla, guiarla, dividirla, combinarla. Estos componentes serían las piezas de Lego fundamentales que componen todo circuito fotónico y se conocen como estructuras pasivas. Para poder pasar de los chips electrónicos a los nuevos chips fotónicos, es necesario que todas estas piezas funcionen con un rendimiento muy elevado, sin apenas pérdidas en la potencia de la luz que se propaga a través de ellas. Por ello, nosotros utilizamos una innovadora tecnología para optimizar su rendimiento: las redes sublongitud de onda. Estas redes sublongitud de onda son guías de onda discontinuas compuestas por dos materiales diferentes y se caracterizan por tener un periodo de repetición entre segmentos del mismo material muy pequeño. Esta característica permite que la luz que se propaga a través de la red la interprete como un único material homogéneo, lo que conocemos como metamaterial. La ventaja de estos metamateriales es que podemos ajustar y optimizar su comportamiento modificando los parámetros geométricos de la red, como puede ser el periodo o la anchura de estos segmentos. Esto nos permite obtener un rendimiento sobresaliente para las piezas fotónicas. Por ejemplo, en mi último trabajo utilicé este tipo de metamateriales para diseñar un componente fundamental que divide la luz. El resultado fue un funcionamiento mejorado, con menos pérdidas y mayor ancho de banda respecto a otros divisores de luz que ya existían. Con estas nuevas piezas de altas prestaciones, la transición de la electrónica a la fotónica está cada vez más cerca. Yo investigo, yo soy CSIC.